Buenos días, queridos chicos cervantistas. Para esta ocasión vamos a ver dos temas y el primero es juego de palabras. Se entiende por juego de palabras a los pasatiempos que se utilizan palabras y o letras de una manera tal que producen cierto efecto lúdico y muchas veces también educativo, ya que estos favorecen el desarrollo de la creatividad y de las habilidades del lenguaje. Tienen unas características especiales y dentro de ellas encontramos las adivinanzas, que están escritas en versos y rimas, los chistes, que son historias cortas y graciosas, los trabalenguas, que son juegos de palabras o frases difíciles de pronunciar, y las coplas son breves composiciones poéticas. Y por último, las retahílas, que son una serie de sucesos que se nombran en un orden determinado. Para que entiendan mejor, los invito a ver el siguiente video. Los juegos de palabras son textos que nos permiten jugar con el lenguaje, dejando fluir nuestra imaginación y creatividad. Hay muchos juegos de palabras, pero hoy veremos 4: adivinanzas, chistes, trabalenguas y retahílas. Las adivinanzas son textos breves, plantean un acertijo o pregunta para que otro descubra la respuesta. Veamos un ejemplo. Llevo mi casita al hombro, camino sin tener patas y voy marcando mi huella con un hilito de plata. ¿Quién soy? Y la respuesta es el caracol. Ahora vamos a conocer los chistes. Los chistes son historias cortas, contadas de manera graciosa y se narran para hacer reír. Veamos un ejemplo de un chiste. El limón le dice a la manzana: «Buenos días, ¿hace mucho que espera?» Y la manzana le responde: «No, siempre he sido manzana». Vamos a conocer otro juego de palabras conocido como trabalenguas. Los trabalenguas son frases que combinan palabras parecidas y se deben decir rápido y sin equivocarse. Veamos un ejemplo. Pancha plancha con 4 planchas. ¿Con cuántas planchas plancha pancha? Como podemos ver, en los trabalenguas hay ciertas palabras que son similares y que pueden hacer que nos equivoquemos al pronunciarlos. Por ejemplo, en este caso, las palabras similares serían pancha y plancha. Las retahílas son secuencias de versos o frases que deben decirse en orden y se pueden recitar o cantar. Veamos un ejemplo de una retahíla. En mi casa hay una mesa. Sobre la mesa está un vaso. En el vaso está la leche. Y la leche tiene calcio. Gracias por tu... Listo, bueno. Como le pusieron mucha atención, espero lo hayan entendido muchísimo mejor. Luego vamos a seguir con lo que es el teatro. El teatro es una rama de artes escénicas que consiste en la representación o actuación de historias frente de un público, usando para estos fines el habla, los gestos, la mímica, la danza y otros elementos. El teatro tiene unas partes y las partes de una obra son los diálogos, que se tratan de cosas que dicen los personajes, el género, que puede ser de tipo comedia, tragicomedia, tragedia o melodrama. Tiene una estructura de un guión que se da a conocer la historia en su totalidad. Tienen unos personajes que son los que representan al ser que intervienen en esa obra de teatro, y las acotaciones, que se tratan de las notas que escribe el autor para expresar cómo él quiere que sea esa obra. Y ahora los invito a ver otro video. Entonces comencemos. El teatro es el género literario en el cual las obras son escritas para ser representadas por actores en un escenario y ante un público.
La palabra teatro proviene del vocablo griego teatrón o teomai, que puede interpretarse como ver, mirar o contemplar, o sencillamente lugar para la contemplación. Aunque las representaciones teatrales han sido parte de casi todas las culturas desde los comienzos de la civilización, sus orígenes se remontan al siglo VI en Grecia, donde fue una variación de los ditirambos, que eran los cánticos corales en honor al dios Dionisio o Baco. La idea de esta variación se le atribuye a Tespis, considerado uno de los padres del teatro, y consistió en separar el papel del personaje principal del resto del coro que entonaba las alabanzas, permitiendo que el personaje hablara y el coro le respondiera, lo que dio inicio a los diálogos teatrales. De este modo, pasaron a representar dioses y héroes, a quienes consideraban seres superiores a los humanos, por lo que los actores empleaban coturnos, que eran zapatos de suela muy alta, así como peinados inmensos y máscaras, en las que colocaban una especie de megáfono para permitirle al actor que su voz se escuchara en todo el teatro. Llegó a ser tan popular e importante que durante 2 veces al año los griegos suspendían toda actividad laboral para poder asistir durante una semana a los espectáculos organizados por el Estado, los cuales en un comienzo fueron gratuitos. Luego pasó a cobrarse una suma mínima y se llegó incluso a regalar pases de cortesía a quienes no podían pagar la entrada para ingresar a los recintos abiertos de las representaciones, que fueron llamados teatros. Si bien los griegos lo organizaron como un espectáculo y sentaron las bases de su estilo y de sus formas, otras culturas alrededor del mundo también llevaban a cabo funciones teatrales. Por ejemplo, los primeros habitantes de América, quienes solían utilizarlo para representar situaciones militares, manifestaciones de la vida doméstica, familiar y cotidiana, e inclusive actos de cortejo entre hombres y mujeres. Durante la Edad Media fue utilizado para representar tanto pasajes del Evangelio como las vidas de los santos, aunque también se realizaron obras sobre caballeros, historias románticas y sátiras sociales. A partir del Renacimiento empezó a presentar mucha mayor variedad y diversidad en sus temáticas, abarcando lo cotidiano, lo religioso y lo político, mediante dramas, sátiras y comedias en las que dejaban ver inquietudes o pensamientos sobre personajes poderosos y que, de otra forma, podían haber sido censurados por autoridades religiosas o políticas. Las características del teatro son: puede estar escrito en verso o en prosa. Sus obras son representadas por actores o actrices ante un público. Suele estar acompañado por recursos como música, luces e inclusive video. Hace uso de escenografías y de utilería que sirven para crear un ambiente más realista en la obra. Utiliza vestuarios acordes para la interpretación que se debe hacer de los personajes. Casi nunca emplea narrador, pues los personajes se expresan directamente mediante el diálogo entre ellos. Se sigue un guión o libreto, en el que están tanto los diálogos como las acciones a interpretar por los actores. Todo el proceso está regido por un director. Y salvo casos de obras de improvisación, presentar un montaje teatral requiere semanas o meses de preparación. El texto de una obra de teatro es un guión o libreto, y en él encontramos 3 tipos de textos: los diálogos o parlamentos, las acotaciones y los apartes.
El diálogo son las acciones y conversaciones entre los personajes. Lleva a la izquierda el nombre del personaje y enfrente el parlamento. Las acotaciones son las indicaciones sobre cómo decorar el escenario, cómo y cuándo deben entrar y salir los personajes, su actitud, estado de ánimo o movimiento, así como indicaciones sobre el vestuario o la iluminación. Por lo general, las acotaciones van entre paréntesis, aunque también se pueden encontrar en itálica o en mayúscula sostenida. Los apartes son las palabras que un personaje dice al público y que no pueden ser escuchadas por los demás personajes de la obra. Las formas o clases de obras teatrales son los géneros clásicos, los géneros menores, los musicales, el teatro experimental, el teatro callejero, la mímica, las marionetas y los títeres. El teatro clásico se compone de tragedia, comedia, drama y tragicomedia. En la tragedia, el objetivo es conmover y solidarizar al público, empleando personajes que pertenecen a una clase social alta o noble, que encarnan valores trascendentales como la nobleza, la valentía o el amor, y que se deben enfrentar a un destino adverso que, generalmente, termina con la muerte. En la comedia se busca provocar la risa en los espectadores, para lo que usan personajes comunes y corrientes que solo intentan sobrevivir y que representan valores mundanos como la cobardía, el ingenio o la avaricia. Los asuntos de la comedia son situaciones y problemas cotidianos que se resuelven felizmente. La tragicomedia es una mezcla de las dos formas anteriores. En el drama la intención es conmover al público, para lo que se pueden utilizar como personajes a seres normales que están tratando de resolver problemas importantes de la vida contemporánea y que suelen tener un final desgraciado. Listo. Y hasta aquí llegó nuestro tema del teatro. Bye.